Arranca un capítulo más de Contexto Salvaje. Estoy tapando. Ahí estoy bien. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Buenas tardes. Yo soy Ricardo Bajo Herreras. Ahí lo va a poner el Mickey. Y el programa de hoy, como pueden adivinar con la fotito pro Palestina que tengo aquí detrás, el programa de hoy se llama, gracias Miguelito, la desmantelación de Israel. No somos antisemitas. La desmantelación del Estado terrorista de Israel no tiene nada que ver con los judíos, tiene que ver con el sionismo. Es una ideología de ultraderecha que está cometiendo un genocidio, que está sirviendo como base ideológica para un genocidio y una limpieza étnica. Israel se ha convertido en un Estado terrorista y hoy vamos a hablar sobre su desmantelación. Los palestinos, los musulmanes, los cristianos, los ateos, los judíos, los evangélicos, todos pueden vivir dentro de un Estado democrático, dentro de la Palestina histórica. Estamos caminando con este genocidio sionista, con este genocidio cultural, colonial, contra el pueblo palestino hacia el desmantelamiento del Estado de Israel. Es una pregunta que hoy vamos a responder. Este sábado, aquí tengo una imagen del Prado paceño. A ver si la podemos poner a pantalla completa. Este sábado, la ciudad de La Paz, al mediodía, desde ahí se ve, aquí lo tengo aquí atrás, desde el monumento a Simón Bolívar hasta el monumento a Antonio José de Sucre, ahora que llega el bicentenario, dentro de 2 días, 6 de agosto. ¡Fuerza! Desde el monumento a Bolívar hasta el monumento a Sucre, acá en el Prado paceño, dimos una vueltita. Se celebró, ahí están algunas de las participantes en la marcha de este sábado por la ciudad de La Paz. Banderas palestinas, banderas de Bolivia, guaguas, mujeres, solidarios con Palestina. Estuvimos ahí, como lo anunciábamos el pasado viernes, denunciando el genocidio contra el pueblo palestino. Compañeros de las cooperativas, de la Federación Sindical de Trabajadores, mineros, ahí vemos a un cuate, compañero hermano. Bolivia condena el genocidio. Otra compañera, guardemos silencio cuando los niños duermen, no cuando los matan. Palestina libre, no al genocidio. Y ahí está el cacerolazo de este sábado en la ciudad de La Paz. Tenemos más fotitos. No al genocidio en Gaza, cárcel para Netanyahu, criminal de guerra. Ahí lo vemos ahí, Bolívar a caballo, mirando al norte. Todos somos Palestina. Otro de los participantes en la marcha de este sábado. No es una guerra, es un genocidio. Alto al genocidio contra el pueblo palestino. Cufillas, pañuelos palestinos en solidaridad, no a la matanza de inocentes. Quieren callar al mundo. Algunas de las imágenes fijas, gráficas, una gran bandera palestina presidió toda la marcha. Ahí están los compañeros fabriles también. No eran mineros, fabriles. Van a disculpar. Free Palestine. Esa es una marcha también que ha acontecido estos últimos días a lo largo de todo el mundo. Hoy vamos a hablar del desmantelamiento de Israel. Así se llama nuestra editorial. Miki la va a colocar de nuevo. Gracias. Y para ser bolivarista me hace demasiado caso, Miki, ¿no? Yeah. En serio, nunca un bolivarista le ha hecho tanto caso a un stronguista. No digas mamadas, Mary Jane. ¿Qué mirás, bobo? Hoy vamos a hablar del desmantelamiento de Israel. Vamos a escuchar al ayatolá, al líder supremo de la revolución islámica de Irán, Ali Khamenei. Vamos a escuchar, tenemos también, a ver si lo podemos poner, Bismarck, tenemos también imágenes fijas
ha causado mucho revuelo en la sociedad israelí que su mayor escritor, Grossman, de apellido David Grossman, uno de sus hijos, murió durante la invasión israelí al Líbano en 1982, una de tantas invasiones sionistas al territorio árabe del Líbano, el país del cedro. Es uno de los pocos países que en su bandera tiene un árbol lindo, el cedro libanés. El escritor David Grossman ha dicho por primera vez que lo que está haciendo su país en la Franja de Gaza es un genocidio. Cada vez se levantan más voces sobre la posibilidad que se desmantele el Estado terrorista de Israel, creado artificialmente por una resolución de Naciones Unidas en mayo de 1948. Resolución que dividía el territorio, 50 para Palestina, 50 para Israel, sin preguntarle a los palestinos. Los sionistas fueron implantados, los trajeron de muchos países de Europa. ¡Ay, caramba! Pero esa decisión ni siquiera la respetó el sionismo, y hoy el sionismo se está expandiendo con su sueño, pesadilla para el resto del mapa del Gran Israel. Así que no están respetando esa resolución de Naciones Unidas, ni esa, ni la 148, ni la 242, absolutamente ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas que han condenado el expansionismo sionista han sido respetadas por el Estado terrorista de Israel. ¿Para qué sirve la ONU? ¿Qué podemos hacer los países del sur global? Sancionar, aislar, desincentivar las inversiones, pero tiene Israel el apoyo de Estados Unidos, y no es que ahora lo tenga de Donald Trump, que es un fascista, un nazi-sionista igual que Netanyahu. La política exterior de la Casa Blanca no cambia nunca. Da igual que gobierne un demócrata que un republicano, da igual Obama, ay Obama, el Nobel de la Paz, da igual Obama, da igual Biden, da igual Clinton, da igual Donald J. Trump, van a seguir apoyando este expansionismo sionista. Entonces, la solución de los dos estados. Ahora están muchos países con sentimiento de culpa, muchos países del norte global, Francia, Alemania todavía no, Alemania olvídate, Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, muchos países. La solución de los dos estados, garanticemos que Palestina sea un estado y Israel sea otro, con fronteras seguras, el derecho al retorno de los refugiados palestinos, charlemos los dos estados. Muchachos del norte global, los únicos que no creen en la solución de los dos estados son los terroristas de Israel y los terroristas de Estados Unidos. Israel, con su gabinete de ultraderecha, está inviabilizando la posibilidad de dos estados. Gaza, ya sabemos lo que va a pasar con Gaza, lamentablemente, y Cisjordania la van a anexionar. ¿Cuál dos estados? Han inviabilizado, nunca creyeron en la solución de los dos estados, que es lo que promulgó desde un principio Naciones Unidas. Entonces, dejemos de rasgarnos las vestiduras de manera hipócrita y dejemos de abogar por la solución de los dos estados, que es mentirosa. Retrocedamos el reloj a 1948, a 1917, declaración de Balfour. Volvamos a la Palestina histórica. Existía un país llamado Palestina, había un banco de Palestina, estaba a punto de entrar en la sociedad, en la Liga de las Naciones, el ente precursor de Naciones Unidas, de la ONU. Entonces, claro que existe un país, es Palestina, y ahí pueden vivir judíos, cristianos, musulmanes, puede vivir todo el mundo en paz, respetándose todos los derechos en la Palestina histórica. Ahorita Israel se ha autoproclamado como un Estado judío, supremacista. Los judíos tienen más derechos que los cristianos. Hay cristianos, hay palestinos que son ciudadanos de Israel, árabes, no tienen absolutamente ningún derecho. Hay otras confesiones religiosas, no tienen derechos. Israel es un Estado supremacista judío, es abiertamente discriminatorio y racista. Así que no es hora de que empecemos a hablar de esto, del desmantelamiento de Israel. Yo creo que sí,
Lo vamos a poner sobre la mesa. Y esto no tiene nada que ver, ¡ay, quieren destruir a Israel, son antisemitas! No, somos antisionistas. Y muchísimos judíos a lo largo del mundo también están por el desmantelamiento del Estado terrorista de Israel. Esta ha sido nuestra editorial. La 1 de agosto, papito. Agárrate, Catalina. Agárrate, Catalina, que viene agosto. Tributemos y honremos a la Pachamama para que nos vaya bien, hagamos ofrendas y así nos va a ir mucho mejor. Pidamos también la paz en Palestina y libertad para el pueblo palestino en todas nuestras coas cada viernes. Así arranca Contextos Salvajes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. ¡Viva Palestina libre! Vamos a ver estas imágenes fijas que veíamos, ahora las vamos a ver en movimiento. Eso es el cine. Contextos Salvajes es cine. Gracias al reporte de Hispan TV de la compañera Zdenka Saavedra Alfaro, nos vamos a ver este reportaje de Hispan TV. La corresponsalía en La Paz de Hispan TV, que estuvo presente en la marcha. Esto pasó el sábado. La Paz marchó por Palestina contra el genocidio colonial. Chequen estas imágenes. Según datos de las agencias humanitarias de la ONU, más de 1 de cada 3 personas gazatíes no come durante días y días. Bolivia se une al mundo entero hoy en protesta de este genocidio injustificable, el del siglo XXI, donde ya han pasado más de 60.000 asesinados a mano del ejército de la quinta potencia militar más grande del mundo con el apoyo occidental. Niños comiendo arena o madres durmiendo a sus niños para hacerles olvidar el hambre han indignado al mundo por la perversidad de la entidad sionista. Nosotros, la comunidad palestina, estamos marchando en contra del bloqueo a las ayudas humanitarias al pueblo palestino, ¿no? A los niños, a las mujeres y a toda la comunidad en Palestina, ¿no? Y el sionismo genocida no va a salir triunfante. Pese al llamado de la ONU, la hambruna como arma de guerra viene cobrando las vidas de decenas de niños palestinos. Cada hora que pasa, el número de muertos aumenta. Aquí para condenar genocidio en Palestina, en Gaza, y para defender los pueblos palestinos. Desde octubre del 2023, las fuerzas israelíes han ocasionado la muerte de más de 60.239 palestinos. Los autores como Netanyahu y Gallant hoy continúan en la impunidad. El mensaje ya no es de persona a persona, es la humanidad entera que debería haberse presentado antes y no esperar que hayan más de 60.000 muertos. Luchando contra el genocidio, aunque de lejos apoyando al pueblo palestino, porque es inadmisible que sigan sin el reconocimiento de Palestina. Necesitamos aislar comercialmente y diplomáticamente al Estado terrorista de Israel, que todos los países rompan relaciones diplomáticas con el Estado terrorista sionista de Israel. Bolivianos junto a la comunidad palestina con cacerolas, indignados desde la ciudad de La Paz, se han manifestado contra la hambruna y contra el bloqueo humanitario contra la Franja de Gaza. Zdenka Saavedra, Hispan TV, La Paz. Gracias a Zdenka Saavedra Alfaro. Veíamos ahí declaraciones del embajador Bahram, del embajador iraní y del embajador, a él lo conocen más, Mahmoud El Aiwani, el embajador palestino en el Estado Plurinacional de Bolivia, que tras 7 años de trabajo diplomático, de misión diplomática en Bolivia, este próximo mes de septiembre se nos va Mahmoud El Aiwani, lo vamos a extrañar a Mahmoud El Aiwani, el embajador palestino en Bolivia. Israel terrorista.
Hay que desmantelar el ente colonial, el Estado terrorista sionista de Israel. Es la pregunta. Vamos a empezar a poner cositas sobre la mesa para este debate, esta discusión. El genocidio, el derecho a la resistencia palestina. Si alguien nos pudiera asegurar que estas imágenes que vemos ya de manera cotidiana, que ya parece que estamos anestesiados, que no podemos hacer nada, si alguien nos asegurara que la hambruna va a desaparecer en la Franja de Gaza, si los niños y niñas en Palestina van a dejar de morir por hambre, podríamos discutir sobre si el Estado terrorista de Israel merece seguir existiendo o no. Pero nada nos garantiza. Por eso estamos poniendo sobre la mesa este debate la pregunta de hoy. ¿Merece seguir existiendo el Estado terrorista de Israel si sabemos que van a seguir haciendo lo que están haciendo? Es complicado desmantelar el Estado terrorista de Israel porque está apoyado por la mayor potencia militar de la actualidad, los Estados Unidos de Norteamérica. Es complicado, pero ¿cómo conseguimos lo que se logró en Sudáfrica, terminando con el apartheid racista? Está claro que ya los países del norte global no están por esa vía sudafricana. Nadie sanciona, nadie rompe relaciones con Israel, nadie hace absolutamente nada. Ahora la solución de los dos estados, la falsa solución de los dos estados. Vamos a escuchar a un compañero desde Estados Unidos preguntándose en un programa norteamericano, preguntándose si todo el mundo está pidiendo que Hamas, el movimiento de resistencia islámica, entregue las armas y deje de estar presente en la Franja de Gaza. Por cierto, Hamas en el año 2006 ganó las elecciones democráticas con un 90%. Hamas es un movimiento político, tiene su brazo armado, las brigadas Esedin al-Qassam, los mártires de Al-Aqsa, tiene su movimiento, su facción armada, pero es un movimiento político, es un partido político que ganó las elecciones en la Franja de Gaza. Si hoy se celebraran o cuando se puedan celebrar, cuando haya las condiciones materiales, cuando pare el genocidio, cuando pare la limpieza étnica, estoy seguro de que Hamas vuelve a ganar las elecciones. Pero no, ya Hamas son terroristas
son terroristas, tienen que salirse de la Franja de Gaza, de su propio país, tienen que entregar las armas, se tienen que disolver porque son una organización terrorista. Hay que desmantelar a Hamás. Hamás no entra en la ecuación de un futuro gobierno palestino en la Franja de Gaza. Ok, ya, pongamos que estamos de acuerdo. Pongamos que estamos de acuerdo, que no lo estamos. Pero avancemos en la discusión, pongamos que estamos de acuerdo. Ok, Hamás es una organización terrorista, los atentados, los muertos del 7 de octubre del 23, bla 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 bla. Ok, ya estamos de acuerdo. Hamás son los terroristas. ¿Y qué hacemos con Israel entonces? ¿Qué hacemos con el Estado terrorista si se tienen que desmantelar unos y disolver y entregar las armas unos? ¿Por qué cometemos ese pecado capital del doble baremo, del doble estándar, del doble rasero, de la hipocresía? Ya, jamás son unos terroristas. Y los señores del gabinete de ultraderecha del Estado sionista van más de 60.000 muertos, dicen que son más de 150.000, van más de 20.000 niños asesinados. ¿Quién es el terrorista? ¿Quién se tiene que desmantelar? De todo eso habla este cuate. I'm saying if Hamas has to be dismantled because of what it did on October 7th, then if you take Operation Cast Lead, Operation Pillar of Defense, Operation Protective Edge, then the Israeli government has to be dismantled 10 times over. I follow you because it's called keeping a single standard. No, it's you want to no, talk you about you want to talk about the 290 Israeli hostages? I say fine, but then let's talk about the 2,300,000 Gazan hostages. You want to decide that Hamas has to be dismantled because of what it did on October 7th, I say fine. But then the Israeli government has to also be dismantled because for 20 years, it's kept the whole population confined in a concentration I don't camp understand it. and periodically, I get you. And periodically mows Professor, the lawn. Okay. Ahí veíamos a este compañero que ponía sobre la mesa lo que estamos planteando hoy. Si Hamás son terroristas, el Estado de Israel también. Si unos tienen que ser desmantelados y desaparecer, los otros también. ¿No ve? Porque si le pedimos a unos y a otros no, eso se llama hipocresía. Y eso se llama tener intereses en el asunto. Y eso se llama parcializarse con los genocidas, con los infanticidas. Escuchamos hablando de esto también, hace unos años hablaba de esto Ali Khamenei, el líder supremo de la revolución islámica de Irán. Por cierto, en Irán, la antigua Persia, convivieron y conviven desde hace miles de años los judíos. Y claro, esto no sale en los medios de comunicación occidentales del norte global, ni siquiera en las cadenas de la derecha acá en Bolivia. No, los iraníes son unos radicales, unos terroristas, no respetan los derechos de las mujeres, se comen a los judíos, no respetan la libertad religiosa. Mentira tras mentira tras mentira, pero claro, tantas veces se repiten esas mentiras que, como decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, repite una mentira 1000 veces y al final se convierte en verdad. ¿Cuánto sabía Goebbels de propaganda nazi? ¿Y cuánto sabe Netanyahu y los gringos de propaganda nazi sionista? Y por eso te repiten mentiras tras mentiras. Hay sinagogas en la capital de Irán, en Teherán, y está la sinagoga al lado de la mezquita. Y van los judíos que viven en Irán y van todos los sábados a su rito religioso del Sabbat, de los sábados. Se respeta y siempre han convivido los judíos en paz en territorio iraní. Siempre. Es más, los defendieron allá hace miles de años. Entonces, es una palabra autorizada, me parece. Escuchamos a Ali Khamenei, al ayatolá líder supremo de la revolución islámica, sobre lo que estamos planteando hoy.
el desmantelamiento del Estado terrorista de Israel, por el bien de la humanidad, por el bien de la humanidad y por el bien de los niños y niñas de Palestina. در قضیه فلسطین موضعمان یک موضع اصولی است، یک موضع قطعی و اصولی است. از پیش از پیروزی انقلاب، از اوائل نهضت، امام بزرگوار ما به خطر نفوذ صهیونیسم و دخالت صهیونیسم و ظلم صهیونیسم تصریح کرد. از اول انقلاب هم ما در این موضع قرار گرفتیم. اولین کاری که کرد جمهوری اسلامی این بود که مرکز صهیونیست‌ها در تهران را که مال رژیم قبل بود، این از اونها گرفت، بیرونشون کرد، داد به فلسطینی‌ها. این یک کار واقعی و نیز یک کار نمادین بود و تا امروز ما در موضع خودمون قرار داریم. ما از فلسطین حمایت کردیم، به فلسطینی ها کمک کردیم، باز هم کمک میکنیم. هیچ گونه ملاحظه و رودرباسی هم در این قضیه نداریم. باید به فلسطین کمک کنند همه دنیای اسلام. مکرر در بیانات امام راحل رضوان الله تعالی علیه و بیانات مسئولین جمهوری اسلامی محو دولت اسرائیل مطرح شده است. دشمنان این را بد معنا میکنند. محو دولت اسرائیل به معنای محو مردم یهودی نیست، ما با اونها کاری نداریم. محو اون حکومت است، محو اون رژیم تحمیلی است. محو اسرائیل یعنی مردم فلسطین که صاحبان واقعی اون سرزمینن، چه مسلمانشون، چه مسیحیشون، چه یهودیشون، صاحبان اصلی خودشون دولت خودشون رو انتخاب بکنن. این بیگانه های امثال این اراذل و اوباشی مثل نتانیاهو و اینا که واقعا اراذلن، اینا رو از بین خودشون ازاله کنن، بیرون کنن، کشور رو خودشون اداره کنن. محو اسرائیل یعنی و این اتفاق خواهد افتاد. بعضی استبعاد میکنن که چطور بعد از گذشت 70 سال مثلا، بله کشورهای بالکان و بعضی از کشورهای دیگر هم بعد از 60 سال 70 سال که در تصرف دیگران بودن مستقل شدن، برگشتن به ملت‌های خودشون. بعدی نداره و ما ذلک علی الله بعزیز. Ali Khamenei, líder supremo de la revolución islámica. Seguimos con más imágenes fijas de la marcha este sábado por la ciudad de La Paz, por el Prado paseño, antigua Alameda. La Alameda era antes, llamado antes que el Prado, la Alameda. La Alameda como en Lima. Ah, caray, ah, caray. Vámonos ahorita a ver un poquito imágenes de esta solidaridad internacionalista. Igualito que el sábado acá en la ciudad de La Paz. ¿Qué ciudad en el mundo, qué pueblo en el mundo no se está movilizando por la libertad del pueblo palestino? Absolutamente todos. Mientras los gobiernos callan, los pueblos se movilizan. Esto fue hace poco una linda performance, un lindo acto de solidaridad internacionalista. Decía el gran poeta salvadoreño Roque Dalton, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Así que nos vamos a otro acto tierno con el pueblo palestino y con la niñez masacrada de Palestina. Esto pasaba en la capital histórica del pueblo vasco, en Guernica. Muchos recordarán la palabra Guernica, esta ciudad vasca, porque el famoso pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso dibujó un mural gigantesco, el mural del Guernica. Guernica fue bombardeada, como está siendo hoy bombardeada Gaza. El próximo miércoles, dentro de 2 días, vamos a tener un especial. Vamos a venir a laburar el 6 de agosto porque se cumplen 80 años de otro bombardeo contra población civil, el famoso bombardeo de Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Este 6 de agosto de 2025 se cumplen 80 años ya del bombardeo de Hiroshima. 3 días después el bombardeo 9 de agosto de Nagasaki. La primera y última vez que un país arrojó bombas atómicas contra población civil. Ese país se llama Estados Unidos de Norteamérica. De Hiroshima vamos a hablar el miércoles.
Pero la primera vez en la historia que una potencia bombardeó población civil fue en el año 1936 en la población vasca de Guernica. La aviación nazi, justamente, la aviación nazi alemana, junto con sus aliados de Italia, con Mussolini, y de Franco en España, probaron como laboratorio bombardear una población civil indefensa. Y lo hicieron con saña, con odio, como lo están haciendo los nazis sionistas hoy en Gaza. ¿Y por qué digo con saña y odio? Porque eligieron un lunes de mercado campesino en la localidad vasca de Guernica. Todos, hasta el día de hoy, todos los lunes hay lunes de mercado en Guernica. Bajan los campesinos de los valles a vender sus productos a la ciudad vasca de Guernica, y ahí fueron bombardeados. Murieron más de 2.000, 3.000 personas. Fue un laboratorio, la primera vez que se bombardeaba a niños, campesinos, compradores, ciudadanos que estaban comprando lechugas, tomates, cebollas, zanahorias, ajos en el mercado campesino, y aparecieron los aviones de la Luftwaffe, la aviación alemana nazi, y los bombardearon. Primero bombardearon los puentes para que la gente no huyera, y luego bombardearon el centro de la ciudad de La Paz. Pablo Ruiz Picasso pintó un mural pedido por la República Española para denunciar este ataque fascista nazi, para pedir la paz. En esa ciudad vasca de Guernica se ha celebrado hace poco un acto en solidaridad con Palestina, con Gaza, porque Guernica y Gaza son lo mismo. Vamos a ver las imágenes hermosas. La solidaridad del pueblo vasco con el pueblo palestino. Maria Santa Bilbauriona Beizati bat Candida Mias جسده محروق سراج عبد الله صار محمد حسوني Agapita Iturralde Zuloaga eta Maria Iturralde Zuloaga Guernica Abdullah Ramadan Abu Ghazal مريم تفواسيلا موسى في غزة Daniel Ibarzabal Katxalinarrien jaio أنوار محمد علي دنيا مهدي حمد Juana Beotegi Bilbao Jacinta Gandiaga محمد فرج الله سليم محمد وإن خياط Guernica في غزة Guernica في Gaza Guernica في Gaza Guernica في Gaza Paren la masacre, fin al genocidio, Free Palestine.
Desde el País Vasco al mundo. Escuchábamos las sirenas al principio de este videoclip. Esas sirenas que se escucharon en Hiroshima un 6 de agosto de 1945, hace 80 años, a las 8:16 de la mañana. Estas sirenas también se escuchaban con los bombardeos nazis, alemanes, franquistas de Mussolini en el País Vasco. Se escuchaban las sirenas y la gente tenía que correr a los túneles del tren, del ferrocarril, porque eran los únicos refugios antiaéreos. Vámonos ahora a escuchar a un señor, y le decimos señor porque tenemos buena educación, así nos han criado, nos ha criado Aita y Ama, papá y mamá, nos han criado con educación, nos han educado así, por eso a este señor le decimos así, aunque no se lo merece. Van a escuchar al sionista que funge de rabino ultraortodoxo, se llama Ronen Saplov. Y esta es la política de Estado en Israel. Vamos a escuchar cómo este señor abiertamente en la televisión dice, asegura, pide, implora, desea que todos los niños de la Franja de Gaza sean asesinados por las bombas y por el hambre, pero que hay que eliminar a todos los niños de la Franja de Gaza y asesinar a todas las niñas. Y se preguntarán por qué este fervor infanticida. ¿Qué le ha ido mal a este señor en la vida? ¿Cómo lo han educado? Se dice religioso. ¿Por qué dice estas barbaridades? Bueno, su teoría es que los niños y las niñas en Palestina hoy van a ser terroristas mañana. Yo a veces me pregunto, ¿qué otra cosa pudieran ser? Terroristas entre comillas, freedom fighters, luchadores por la libertad. Cuando estás viendo que masacran a toda tu familia, que masacran a todos tus hermanos, que el mundo no hace nada, que el mundo es cómplice, a veces en esa desesperación y en ese odio que está inoculando Israel en toda la población palestina, ¿qué le queda a uno en la desesperación? Pues ojo por ojo, dirían algunos, como en la Biblia. Evidentemente el derecho a la resistencia es un derecho, pero ojalá llegue la paz, la tolerancia y la convivencia. Pero con personajes, mira, personajes es una mejor palabra que señor. Pero personajes como este, con personajes como el que vamos a escuchar y ver a continuación. Y esto es una muestra nomás, un botón. Esto pasa en estos discursos supremacistas, racistas, odiadores, discursos de odio. Cuando te dicen, ¿qué es un discurso de odio? Bueno, ponle estos 56 segundos. כל עזה וכל ילד בעזה צריך למות מרעב. בושה וחרפה שבכלל במדינה שלנו מדברים על ילדים רעבים בעזה. בושה וחרפה שאנשים בחודשים בודדים שכחו מה עברנו פה ב7/10. כל עזה וכל ילד בעזה צריך למות מרעב. כי מה שעושים עכשיו העזתים לחטופים, הם מרעיבים אותם ומתעללים בהם. ואל תשכחו שילד שנמצאים בעזה וחונקים ומרעיבים את החטופים, אין פעם היו ילדים. רק מטומטם ערב רב, שונא ישראל, מרחם על המחבלים הבאים, למרות שהיום הם קטנים, והלוואי רעבים. מי ייתן ימותו מרעב. ולמי שיש בעיה מה שאמרתי, זה בעיה שלו. Espero que se mueran de hambre. Espero que se mueran de hambre. Esos niños serán terroristas. A veces nos preguntamos por qué en las iglesias evangélicas, hablando de religión, y esto no tiene nada que ver este conflicto con la religión, pero es otra mentira que nos meten. La lucha del pueblo palestino es una lucha de liberación nacional, es una lucha anticolonial. Y en esa están todos, musulmanes, cristianos,
árabes, judíos, ateos, agnósticos. No se trata esto de religión. Las religiones son religiones de paz. Solo cuando son pervertidas y utilizadas por el belicismo y por la limpieza étnica se convierten en armas arrojadizas. Pero ¿por qué las iglesias evangélicas, muchas acá en Bolivia, en toda América Latina, por qué defienden al Estado de Israel? Confunden el Israel bíblico con el Israel de la actualidad. Pero Estados Unidos, que usa todas estas iglesias evangélicas de derecha, tratan de confundir. Hay banderas de Israel en las iglesias evangélicas, en los templos evangélicos, y se han convertido en un altavoz, en un portavoz de estas políticas genocidas de odio. Y hay que diferenciar el Antiguo Testamento, la Biblia, el Israel bíblico, con lo que está haciendo actualmente el Estado terrorista de Israel. Lo hemos explicado muchas veces. Hay iglesias evangélicas que no han caído en esta red de propaganda, pero hay muchas que sí. Cuando hacíamos este programa en Patria Nueva hace unos años, en la Red Patria Nueva, cuando se llamaba Red Patria Nueva, nos llamaba mucha gente y no, ¿por qué están hablando en contra de Israel? Del Israel bíblico. No estamos. Lo hemos explicado muchas veces, pero hoy vamos a explicarlo con este video. El nexo oscuro entre el gobierno de Israel y sus métodos de propaganda y estas iglesias evangélicas pentecostales, neopentecostales. Tienen muchos nombres, pero muchas de ellas se dedican a defender a los sionistas, a los terroristas, a los que masacran a niños y niñas, y eso no está bien. Eso no está bien y hay que desenmascarar. Así como hay que desmantelar Israel, hay que desenmascarar este discurso que se cuela hábilmente en algunas, no todas, en algunas iglesias evangélicas. Lo resumimos en este videíto hermoso de 9 minutos de los colegas de A+J. ¿Por qué tantas banderas de Israel en las iglesias cristianas evangélicas? Vamos a orar por Israel, levanta tu mano. Tenemos que bendecir a Israel porque es la nación que Dios escogió para que de ahí viniera la bendición de Dios a los que no somos judíos. Israel tiene una relación cercana con diferentes corrientes del cristianismo, sobre todo con grupos evangélicos y fundamentalistas. We have no better friends in the world than the evangelical community, and the evangelical community has no better friend in the world than the state of Israel. Entre estos grupos existe la creencia de que es un deber de los cristianos apoyar al pueblo judío, pues este tiene el derecho a poseer y habitar la tierra prometida, lo que los judíos sionistas denominan Sión o Israel, que les fue entregada a ellos por Dios, según la Biblia hebrea, libro sagrado tanto para judíos como cristianos. También, la mayoría de estos cristianos creen que el regreso de los judíos a Israel es una condición para la segunda visita de Jesucristo. A esto se le llama sionismo cristiano. Hay muchas citas bíblicas que lo respaldan. La de Génesis 12:3 habla de que Dios dice que va a bendecir a todos aquellos que bendigan a Israel y va a maldecir consecuentemente a quienes lo maldigan. Muchos evangélicos consideran precisamente que, digamos, actuar en contra de los intereses de Israel va a traer desgracias a las personas, a las comunidades y a los países. Pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. El propósito es Israel, para que tú bendigas y salves a los judíos y que regresen a su casa. Pero ¿por qué el sionismo cristiano es considerado político y no solo teológico? Existen organizaciones como Cristianos Unidos por Israel, Philos Project o la Fundación Aliados de Israel que tienen una gran influencia entre políticos estadounidenses, principalmente republicanos como Donald Trump, J.D. Vance o Ron DeSantis. Esta influencia no se limita a Estados Unidos. Estas organizaciones también tienen entre sus aliados a varios políticos de más de una decena de países latinoamericanos. De hecho, varios académicos que investigan el tema recalcan el carácter político de este movimiento, muy vinculado a la ultraderecha en toda América, desde Estados Unidos hasta Brasil. Además, en América Latina, las iglesias protestantes, de las que las evangélicas forman parte, han crecido bastante en las últimas décadas.
Según datos del Pew Research Center, en la década de los 60 todavía el 90% de los latinoamericanos eran católicos, pero para 2014 casi 1 de cada 5 latinoamericanos se definía como protestante. Este crecimiento ha sido más evidente en una región en particular, Centroamérica. En países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, el porcentaje de cristianos protestantes ronda el 40%. Para académicos como Amy Erica Smith y Taylor C. Boas, el cristianismo evangélico constituye una fuerza electoral en varios países de América Latina por sus posturas conservadoras en temas como el aborto y los derechos de la comunidad LGBT+. En Guatemala, a finales de la década de 2010, un grupo de legisladores conservadores que pertenecen a la Liga de la Amistad Guatemala-Israel bloquearon la aprobación de varias leyes que tenían que ver con identidad de género y derechos sexuales y reproductivos. De hecho, uno de los países donde la influencia política del sionismo cristiano es más representativa es Guatemala. Hablamos al respecto con Claudia Darifuentes, antropóloga social de la Universidad de San Carlos de Guatemala y autora del trabajo Aproximación al sionismo cristiano en Guatemala. Guatemala encabeza el país latinoamericano en donde ha tenido 3 presidentes: Efraín Ríos Montt, Jorge Serrano Elías, y el tercer presidente fue el señor Jimmy Morales. Quizá las mayores expresiones de sionismo cristiano se dan durante Jimmy Morales. El primer ministro Netanyahu sepa que el pueblo de Guatemala será siempre un amigo para su país. El sionismo cristiano no solamente es una idea religiosa, sino que tiene implicaciones en materia política, de política pública, que incluye educación, el Ministerio de Cultura, etcétera. En Guatemala es muy fuerte el sionismo cristiano también, como se difunde, porque las grandes iglesias son dueñas de canales de televisión, o si no, pagan franjas televisivas que son carísimas, ¿verdad? La relación política de Guatemala con Israel siempre ha sido cercana y ha tenido sus mejores momentos con presidentes evangélicos. De hecho, en Guatemala existe el Día Nacional de la Amistad Guatemala-Israel, que se celebra cada 14 de mayo desde 2018. Y a partir de hoy, con un hecho importante que es el retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén, estamos reafirmando nuestros lazos de amistad y hermandad hacia el próspero pueblo de Israel. Guatemala fue el segundo país en el mundo que dio su voto favorable para que se creara el Estado de Israel después de Estados Unidos. Este evento es el que los sionistas cristianos sobre los evangélicos es el que siempre recuerdan a los políticos para decir, bueno, Guatemala estuvo en la génesis del Estado de Israel. Eso es lo que pasa con esta corriente de pensamiento, de que no hay matices. Si así nació, así debe seguir siendo, porque es un dictado de Dios y eso no se cuestiona. Entonces no se cuestiona la situación de los palestinos, no se cuestiona la represión, la violencia, las violaciones a la niñez y la adolescencia, no se cuestiona nada. ¿Pero cuáles son los antecedentes del sionismo cristiano? En este tema, las visiones de los académicos y las de los cristianos evangélicos difieren un poco. Para algunos académicos, los orígenes del sionismo cristiano están muy vinculados al nacimiento de Israel en 1948, cuando el pueblo palestino fue desplazado de su territorio en la Nakba. Por su parte, Noam Chomsky dijo que el sionismo cristiano es una fuerza muy poderosa que se remonta a mucho antes de que el sionismo judío en Inglaterra fuera una fuerza poderosa entre las élites británicas. Recordar lo que dijo la Biblia es una parte importante de la cultura de la élite británica, del mismo modo que en Estados Unidos. El sionismo cristiano surge a finales del siglo XIX, no surge con el cristianismo, no surge hace 500 o 1000 años. Es una idea históricamente, digamos que reciente, ¿verdad? Y sobre todo con el nacionalismo judío, y surge también en ciertos países como, digamos, en Rusia, en Europa del Este, donde los judíos habían sido perseguidos, ¿verdad?, a través de los pogroms, donde habían sido segregados. Pero para los cristianos evangélicos, el sionismo cristiano es mucho más antiguo. La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, una organización evangélica sionista con influencia en todo el mundo, dice que el sionismo cristiano antecede por siglos al movimiento político del sionismo judío. Según esta organización, el propio Theodor Herzl, uno de los fundadores del sionismo, acuñó el término sionista cristiano en el primer Congreso Sionista de Basilea, Suiza. En Guatemala está la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, que a veces promueven estas grandes tours que son, claro, para conocer las tierras santas, los lugares sagrados. A estos tours van católicos, van evangélicos, van de diferentes religiones, pero la idea es que no solamente tienen motivaciones así de conocimiento histórico, conocimiento arqueológico,
sino que también hay una lectura que hay que darle, que es una lectura política, ¿verdad? Que es como para reafirmar esta idea del pueblo elegido, de Dios, ¿verdad? Por otro lado, dentro del sionismo cristiano existe una noción similar a la de los sionistas judíos sobre el mundo árabe y el Islam, de verlos como el enemigo de la civilización. If you're a Christian in the Middle East, there's only one place where you're safe. There's only one place where the Christian community is growing, thriving, prospering. That's in the state of Israel. Esta retórica sin matices no es casualidad. La utiliza Israel para referirse a los terroristas palestinos y la utilizan algunos gobiernos de América Latina para justificar la militarización de la seguridad y emprender una guerra contra el narco, las pandillas, las guerrillas, etc. Es un concepto que Nader Shalhoub Kevorkian denomina como teología de la seguridad, en el que la seguridad se convierte en religión y se entrelaza con relatos bíblicos. Por ejemplo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó esto en la red social X. Como un salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que la mejor cosa que les podría pasar a los palestinos es que jamás desapareciera por completo. Cualquiera que apoye la causa palestina caería en un gran error estando del lado de los criminales. Sería como si los salvadoreños se hubieran aliado con los terroristas de la MS-13, solo porque comparten ancestros y nacionalidad. Para las académicas Isabel Rickers y Noel Bridgden, autoras del artículo El sionismo cristiano en El Salvador bajo Bukele, el sionismo cristiano genera no solo apoyo a Israel, sino poder simbólico e ideológico para su liderazgo populista de derechas. En 2018, antes de ocupar la presidencia, Bukele viajó a Jerusalén, invitado por el gobierno israelí, y poco después Bukele anunció que recibió una donación de $3 millones de la Fundación Jerusalén, la cual dijo sería destinada a suministros médicos para la policía y el ejército salvadoreños. Para Robert O. Smith, un académico luterano, autor del escrito Implicaciones interreligiosas del sionismo cristiano, los palestinos son los que más sufren con los efectos negativos de la ideología y la política exterior defendidas por el sionismo cristiano. Y esta retórica del bien y el mal funciona para establecer un enemigo común entre cristianos y judíos sionistas, el Islam radical. El Islam radical. ¿Y los sionistas no son radicales? Siempre se arroja el epíteto, el adjetivo radical contra alguien con el que no estás de acuerdo y es el peor insulto. ¡Terrorista radical! Y siempre lo decimos y lo vamos a decir una vez más, nosotros somos radicales. Radicales etimológicamente viene de la palabra radical, raíz. Y hay que ir a la raíz de los problemas para solucionarlos y no quedarnos en la epidermis. Por eso fuimos y seremos radicales, como estos dos cuates con los que compartimos el sábado la marcha. Vamos a escuchar ahora a la relatora especial para los territorios ocupados de Palestina de Naciones Unidas, la italiana Francesca Albanese, a la que hemos escuchado varias veces aquí en Contextos y para la cual Contextos Salvajes pide el Premio Nobel de la Paz. Vamos a enviar nuestra cartita hasta Oslo, Noruega, donde a final de año se va a dar el Premio Nobel de la Paz, en el que también está como candidato el señor Trump. De una vez que se postule Netanyahu también. Netanyahu, criminal de guerra, gana el Nobel de la Paz. Si lo ganó Obama. No. Si lo ganó Henry Kissinger, que masacró a tantos vietnamitas y promulgó y apoyó y financió y organizó el golpe de Estado en Chile contra el gobierno de la Unidad Popular del doctor Allende Gossens, don Salvador. Si se lo dieron a Kissinger, si se lo dieron a Obama, si se lo van a dar a Donald Trump, el próximo, el del 2026, que se lo den a Netanyahu de una vez. Escuchamos a Francesca Albanese. ¿Por qué la ONU no está haciendo absolutamente nada? Governments in the global south don't be in the shadow. Remember where you come from, the struggles of your people through their efforts and sacrifice and blood. This is a time to stand together for something better. Israel lleva más de un año bombardeando Gaza, pero la mayoría de los gobiernos del mundo no han conseguido detener el genocidio o, en el caso de Estados Unidos, han bloqueado activamente la actuación de las Naciones Unidas. Estados Unidos ha vetado 4 veces una resolución de alto al fuego. Maybe for some we have the wrong nationality, the wrong faith, the wrong skin color. But we are humans. Is there an international law for them, an international law for us? Do they have the right to kill
and the only right we have is to die. Mientras tanto, los departamentos de la ONU llevan meses criticando abiertamente las acciones de Israel. Francesca Albanese es la relatora especial asignada por la ONU para investigar las violaciones de los derechos humanos de los palestinos por parte de Israel. Israel is an apartheid state which has been predicated upon the erasure of the Palestinians, the dehumanization of the Palestinians. Desde su creación, la ONU ha estado inextricablemente vinculada a la cuestión de Palestina. También es un lugar donde los países pueden crear y codificar el derecho internacional. International law is not just a promise, it's a set of obligations. They are universal. They apply to the powerful and the weak, to the rich and the poor, to the large and the small. Pero el derecho internacional se siente desigual. Ahí escuchábamos a Francesca Albanese y esta es la tapa de la revista Time de esta semana, revista norteamericana, La tragedia de Gaza. Hoy hemos tenido un nuevo especial sobre Palestina. No vamos a dejar de hablar de Palestina porque eso precisamente quieren los sionistas. Hemos visto más de una vez acá en Contextos hablar a los voceros del terrorismo sionista. Ya se va a olvidar el mundo, sigamos masacrando, sigamos haciendo un genocidio colonial, sigamos haciendo limpieza étnica, que el mundo se va a olvidar de los palestinos. Bueno, todos podemos poner un granito de arena para que este deseo sionista no se haga realidad. No dejemos de hablar de Palestina. Nosotros nos vamos, volvemos mañana martes, nos vamos con rap palestino desde la Cisjordania ocupada. Que viva Palestina libre, Free Palestine, Hayaya Palestina. وجود المجازر والعدوان على اخواتنا احنا لا نملك غير صوتنا ويتم التبرع بارباح الحلقه لفلسطين. شمال يمين شوم إسرائيل شمال يمين شوم إسرائيل شمال يمين شوم إسرائيل شمال يمين شوم إسرائيل من قلب القاهرة بنحيي المقاومة شوفنا الرجالة والنصر عالضفة حصل مفاجئ وسع قلبك في خلق ماتت بس معندها في أرض ما بتتسابش بدم في غزة ما بتتسابش بدمك وعدة الرجعة وفي ميعادها وعدك انت يوفي بعدها انا ابن ارضي وانت ابن توها واسأل كتابك بيحكي عنها تعيش تموت على ارض مرقد نعيش نموت وامك تتعقد نعيش ندم ما نخونش المبدأ نعيش نموت دايما في السجن شمال يمين شوم اسرائيل شمال يمين شوم اسرائيل شمال يمين شوم اسرائيل يمين شمال شوم الاحتلال 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 انت يا عرب هنكون احرار فوق سلمان مش هنلبس نقاب انهي دين بيموت اطفال شهدائنا في الجنه قتلهم في النار ياللي قتلتوا السلام ثقه في الله بتقوي الايمان لا تكفي دموع ولا رفع اعلام فينك يا غيره وفين الجهاد عشنا وشفنا في العرب نفاق وعد الاخره بيقرب وجاي كلم الشجره نكلم سباع خلف الجدار في يهودي جبان شمال يمين شوم اسرائيل شمال يمين شوم اسرائيل يمين شمال شوم الاحتلال يمين شمال شوم الاحتلال شمال يمين شوم اسرائيل شمال شوم اسرائيل